Este es mi mandamiento, hablando Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado. El ejemplo de Jesús es el título de esta palabra para su recordación o para sus notas. El ejemplo de Jesús. ¿Y por qué le he colocado esta palabra, el ejemplo de Jesús? Por lo que dice allí en el versículo número 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Pero Jesús no se queda solo allí. Jesús dice, como yo los he amado. Mis amados, Jesús dice en el versículo número 1 del capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús en este pasaje habla de 3 niveles de fruto. El nivel del fruto, el nivel de más fruto y el nivel de mucho fruto. El Señor quiere que nosotros demos fruto y dice la Biblia que el Señor quiere que el que da fruto dé más fruto y que el que da más fruto, Dios lo limpia para que lleve mucho fruto. Y dice allí en el versículo número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto fruto? ¿Poco fruto? Mucho fruto. Dice la palabra allí en ese versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. O sea, un discípulo de Jesús, ¿cómo se conoce? Porque carga la Biblia debajo del brazo. ¿Sí? No. Jesús nos está dando el secreto. Dice que un discípulo de Él se conoce en que da mucho fruto. Mis amados, cuando Jesús en este versículo dice, ámense unos a otros como yo los he amado, meditando en ese versículo yo dije, ¿por qué el Señor dice, ámense unos a otros como yo los he amado? ¿Por qué el Señor dice eso? Ámense unos a otros como yo los he amado. Y yo encuentro aquí que Jesús, cuando Él dice, ámense unos a otros como yo los he amado, lo que Él está diciendo es, yo tengo autoridad para pedirles que hagan algo porque yo lo hago. ¿Sabe que uno de los principales problemas de los padres y el por qué se pierde tanta influencia sobre los hijos es porque los padres no tienen autoridad? Se pierde la autoridad por acción o por omisión y eso minimiza su influencia sobre sus hijos. Hay padres que le dicen al hijo, hijo, no hay que decir mentiras. Pero cuando llega el cobrador, ¿qué mandan a decir? Mentiras. Eso le pasó a un papá que llegó el cobrador a la casa y le dijo al hijo, vaya, diga que me fui de viaje. Y el niño salió y dijo, mi papá no está, se fue de viaje. Y el cobrador le dijo, ¿y cuándo regresa? Dijo, espere, le pregunto. Algo que fundamentó y que es un fundamento para la vida cristiana, que da autoridad, es el ejemplo. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Dijo quién? Jesús. Él nada tiene en mí. Lo que Jesús estaba diciendo es, él no tiene nada con lo cual acusarme. No hay derecho legal que yo haya dado, porque la autoridad la da el vivir en la legalidad. ¿Cuál es la pregunta que se hace en una casa cuando usted escucha por allá? Uno dice, ¿qué pasó? ¿Sabe cuál es la pregunta habitual? ¿Ya qué rompieron? ¿O qué se rompió? ¿Y sabe que eso deja ver lo que hay en el corazón?
¿Cuál debiera ser la pregunta correcta? ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Necesitas ayuda? Pero eso fluye naturalmente porque se nos metió en el corazón que primero están las cosas que las personas. ¿Qué pasa en una casa, mis amados, cuando ese hijo está lavando la loza y rompe un plato, un pocillo? Y se va el papá o la mamá y maltratan a ese muchacho y le dicen: usted es un tonto, usted es un estúpido, usted es un bueno para nada, porque rompió un vasito. ¿Cuánto vale? ¿Y sabe qué era lo peor? Que era el vaso de la mermelada. ¿Ah? Lo peor es que era el vaso de la mermelada, hermanos. Y por un vasito daña el corazón de ese niño. Está la esposa planchando la camisa a su esposo y accidentalmente la quema, y el esposo se va y la maltrata porque le dañó su camisa preferida y le dice: buena para nada, tonta, estúpida. ¿Ah? Porque le quemó la camisa. ¿Cuánto vale una camisa? 50,000 pesos vale una camisa. Y por esa camisa maltrata el corazón tierno de su esposa. Lo que está diciendo es que para él es más importante, o son más importantes, las cosas que la persona. Segundo, Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de sus fallas. Santo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Pedro, Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Segundo, si es necesario, voy a la cárcel por ti, le dice Pedro. Pero Pedro no se quedó ahí. Pedro se fue mucho más allá, porque le dice: si es necesario, mi vida doy por ti. Por eso yo siempre he creído que la única novela bíblica es Pedro el Escamoso. La única novela bíblica. Y Jesús dijo: ay, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Y dice la palabra que luego que Jesús ha sido tomado preso, una sencilla criada le dijo: usted es de ellos, porque aún su forma de hablar lo delata. Y dice la palabra que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y dice que en ese momento Jesús, se cumple lo que Jesús le había dicho unas horas atrás, como lo menciona el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, le dijo Jesús a Pedro. Y dice la palabra que cuando Pedro niega a Jesús, en ese momento, ¿qué pasó con el gallo? El gallo cantó. Y en ese momento dice la Biblia que hubo 2 miradas que se encontraron: la mirada de Pedro con el gallo. Así dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que hubo 2 miradas que se encontraron: la mirada de Pedro con la mirada de Jesús. Lo que pasa es que por la falta de Pedro, por la negación de Pedro, por la maldición de Pedro y por la culpabilidad de Pedro, Pedro ya no se sentía discípulo. Porque usted sabe que en el idioma la palabra, la letra I es un conector de inclusión. Dígale a los discípulos y a Pedro: conector de inclusión. Quiere decir eso, que Pedro ya no se sentía incluido, parte de los discípulos, sino que él se sentía excluido. Y aquí, mis amados, yo encuentro algo precioso. ¿Usted se imagina qué pasó por la mente de Pedro cuando llegaron las mujeres y le dijeron: Jesús resucitó y que quiere encontrarse con ustedes en Galilea? Y a usted, Pedro, que por allá ni se aparezca, que con esa clase de discípulos ni para qué amigos. Mal amigo le manda a decir. ¿Ese fue el mensaje?
No, ¿sabe qué dicen las mujeres? Encontramos a un ángel y nos dijo que Jesús resucitó y que quiere encontrarse con ustedes en Galilea. Y Pedro, que a usted también lo espera allá. Yo me imagino que Pedro dijo: ay, papapay, papapay, papapay. Y yo creo, mis amados, la Biblia no lo dice, pero eso son ocurrencias mías. Yo creo que Pedro se fue para Galilea así, mire, rumbo a Galilea, caminando allá, me voy a encontrar con Jesús. Y yo creo, amados, que Pedro se fue así y llegó así. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso, amados? Cuando Pedro se encuentra con Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Por qué me falló Pedro? ¿Por qué me traicionó? ¿Sabe cuál fue la pregunta? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, ¿no te lo demostré en el patio? No, así no le dijo. Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. ¿Tú sabes que te qué? Que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de sus fallas. Y lo tercero del ejemplo de Jesús es que Jesús es ejemplo de amar a las personas a tiempo. A tiempo. La Biblia dice que cuando Jesús está en la cruz, a cada lado hay un ladrón. ¿Qué eran ellos? Ladrones. Y dice la Biblia que uno de ellos le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y dice la palabra que el otro ladrón le dijo: oiga, bandido, nosotros al menos estamos aquí con justa causa. Acuérdese que usted hizo una pirámide en Jerusalén. Era el David Murcia de Jerusalén, porque eran ladrones. Y dice la palabra que este ladrón le dijo al otro: al menos nosotros aquí estamos con justa causa, pero este hombre es inocente. Y hace la oración de fe más sencilla, pero más contundente que uno puede encontrar en la Biblia: Señor, Kyrios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué revelación la de ese ladrón. ¿Sabe cómo llama a Jesús? Señor y Rey. Para uno esa palabra Señor es intrascendente, pero en el contexto judío, Kyrios, que es el término que utiliza ahí, Señor. Y luego le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y quién tiene reino? El Rey. Y Jesús se quedó mirando al ladrón y le dijo: ¿usted ya se bautizó? No, Señor, yo no me he bautizado. ¿Usted ya hizo discipulado? No, Señor, no alcancé. No, de malas. Algunos estarán diciendo: uy, esa era la palabra que yo necesitaba escuchar esta mañana. ¿Sí ve, Pastor Julián, que no hay que hacer discipulado para ser salvo? La única excusa para usted no hacer discipulado y bautizarse es si usted es ladrón y está en la cruz a pocos minutos de morir. Es la única excusa. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Jesús no dijo: ¿usted tiene algún familiar aquí? Eso no aparece en la Biblia. Sí, ahí está mi mamá y mis hermanos. Dígale que recen mucho para que salga del purgatorio. ¿Yo? ¿Sabe qué le dice el Señor al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo.
Mis amados, Jesús es ejemplo de amar a las personas a tiempo, y el tiempo es ya.